Bueno, empecemos por saber qué son los microtúbulos. Los microtúbulos son uno de los tres tipos de filamentos que adopta el citoesqueleto de la célula. En este caso, los microtúbulos corresponden a los de mayor tamaño y proporcionan un soporte estructural a la célula, entre otras funciones. En las células eucariotas, con núcleo celular definido, presentan un citoesqueleto que, de manera general, entrega el soporte interno a las células para mantener su forma y otras funciones como por ejemplo auxiliar en la movilidad celular. Los elementos del citoesqueleto están conformados por tres tipos de fibras: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los microtúbulos tienen tres funciones básicas. Primero, dan resistencia a la célula frente a las fuerzas de compresión, manteniendo la forma de las células y aportando soporte estructural. Segundo, que forman rieles para las proteínas motoras, como por ejemplo para las kinesinas y las dineínas, que transportan vesículas y otros cargamentos dentro de la célula. Son los responsables por la organización de la estructura llamada uso mitótico, que separa los cromosomas durante la división celular o mitosis a través de los centrosomas. Además, los microtúbulos son componentes claves para los flagelos y los cilios, ya que ayudan al desplazamiento, como por ejemplo de los espermatozoides. Los microtúbulos son los filamentos más grandes de los tres elementos que forman el citoesqueleto de las células eucariotas, midiendo 25 nanómetros. Los microtúbulos están hechos de proteínas llamadas tubulinas que forman un tubo hueco. Las tubulinas se componen de dos subunidades, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Los microtúbulos también forman centriolos. En este caso, se conforman de 9 tripletes de microtúbulos unidos a proteínas de soporte. Dos centriolos forman un centrosoma, estructuras que actúan como centros de organización de los microtúbulos en las células animales, y que se separan los cromosomas durante la división celular. Los microtúbulos forman parte de la estructura de los flagelos y de los cilios, donde se puede observar 9 pares de microtúbulos organizados en forma de círculos más un par adicional en el centro del anillo. En cuanto a la división celular, son indispensables para la distribución adecuada y equitativa de los cromosomas. Los microtúbulos se ensamblan y forman el uso mitótico. Cuando el núcleo se divide, los microtúbulos transportan y separan los cromosomas a los nuevos núcleos. Los filamentos intermedios son componentes del citoesqueleto cuya principal misión es permitir a las células o estructuras celulares soportar tensiones mecánicas. Estas funciones obvias en las células animales, pero no en las células de las plantas, donde el papel de resistencia mecánica lo llevan a cabo. Los filamentos intermedios son flexibles y resistentes, dos propiedades óptimas para soportar las tensiones mecánicas. Se ha estimado que pueden estirarse entre 250 y 350 su longitud inicial cuando se someten a fuerzas de tensión. Cuando esto ocurre, disminuyen su diámetro, lo que se estima que los monómeros pueden deslizarse unos sobre otros. Un conjunto de proteínas presentes en el citoplasma de las células que tienen una estructura filamentosa están formadas por un homopolímero compuesto a su vez por subunidades diméricas. Las proteínas que constituyen a los filamentos intermedios pertenecen a una numerosa y heterogénea familia de proteínas filamentosas, que son químicamente diferentes pero que se distinguen en 6 clases según su homología de secuencia. Las queratinas representan la mayor parte de las proteínas de los filamentos intermedios, y en los humanos estas representan más de las 3/4 partes de los filamentos intermedios. Se conocen como queratinas ácidas y básicas por sus puntos isoeléctricos, que rondan entre 4.9 y 5.4 para las ácidas y entre 6.1 y 7.8 para las básicas. La se encuentra en la línea Z, por lo que se piensa que esta proteína contribuye con las funciones contractiles de las fibras musculares al funcionar en la unión de las microfibrillas y la membrana plasmática. A su vez, la vimentina es una proteína presente en las células mesenquiales y los filamentos intermedios formados por esta proteína son flexibles. Bien conocidos como neurofilamentos, esta clase de filamentos intermedios comprende uno de los elementos estructurales fundamentales de los axones y las dendritas neuronales. A menudo se asocian con los microtúbulos que también forman parte de estas estructuras. Todas las láminas que forman parte del nucleoesqueleto son en realidad proteínas de filamentos intermedios. Estas se encuentran en los núcleos de todas las células eucariotas y son esenciales para la organización interna de las regiones nucleares y para muchas de las funciones propias de este organulo esencial para la existencia de las eucariotas. Este tipo de filamentos intermedios pesa más o menos entre 200 kilodaltones y se encuentran predominantemente en las células madres del sistema nervioso central. Estos se expresan durante el desarrollo neuronal.
Los centriolos. Estos son orgánulos tubulares que están agrupados de dos en dos. Se encuentran normalmente en el centrosoma, un área del citoplasma cerca del núcleo. Los centriolos y cuerpos basales son estructuras formadas por microtúbulos que están presentes en la mayoría de las células eucariotas. Los centriolos forman parte de los centrosomas y los cuerpos basales son parte de los cilios y flagelos. Ambos poseen la misma estructura molecular y son intercambiables en la célula. Es decir, un centriolo puede viajar a la membrana y formar un cilio, y un cuerpo basal puede dirigirse al interior de la célula y formar un centrosoma. Cada centriolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos formando un círculo. El más interno se llama microtúbulo A y está completo. A él se unen dos microtúbulos, el microtúbulo B, que comparte 13 protofilamentos con el A, y el microtúbulo C, que es el más externo, que comparte 3 protofilamentos con el B. Estos tripletes se unen entre sí gracias a una proteína llamada nexina, que conecta al microtúbulo A con el C del siguiente triplete. Los microtúbulos de los centriolos están orientados todos en una misma dirección. Sus extremos más están en una parte del cilindro y los menos en la acción de los centriolos. Estos son de gran importancia para la división celular. Así, cuando la célula va a empezar a dividirse, los centriolos viajan a los polos opuestos del núcleo, en el momento en que los cromosomas se condensan para la mitosis. Los centriolos se van a formar el huso mitótico, al cual se le van a unir los cromosomas, que serán estirados y repartidos equitativamente entre los dos polos de la célula. Son expansiones celulares filiformes de unos 0,25 micras de diámetro y de 10 a 15 micras de longitud. Son estructuras que pueden moverse y su principal función es la de desplazar fluidos, como ocurre en el mucus del tracto respiratorio. Pero también empujan al óvulo a lo largo de las trompas de falopio hasta el útero, o mueven el agua alrededor de las branquias. Los organismos unicelulares lo usan para moverse ellos mismos, o para remolinar el líquido que los rodea y así atraer alimento. Los cilios generan pequeñas corrientes de movimiento cerca de la membrana plasmática que atraen alimentos, regulan el sistema nervioso, permiten el desplazamiento de fluidos, producen el desplazamiento de mucosas en las vías respiratorias, filtran las partículas que pasan por las branquias, ejercen la estructura de los cilios. Esta se puede dividir en 3 partes. La primera, axonema o tallo, está compuesto por 2 microtúbulos centrales simples que se encuentran rodeados por 9 dobletes de microtúbulos exteriores. A esta disposición se le conoce como 9+2. Los microtúbulos permiten el movimiento de los cilios y están asociados a unas proteínas llamadas motores moleculares, las cuales son quinesina y dineína. La quinesina, esta implica el movimiento hacia la parte más distal de la célula, hacia el extremo más de los microtúbulos. La dineína se mueven hacia el extremo menos de los microtúbulos. Los dobletes de los microtúbulos contienen nexina. Esta proteína conecta entre sí a los pares periféricos de microtúbulos. Por su parte, en los 9 dobletes de microtúbulos exteriores se pueden distinguir 2 microtúbulos. Contiene 13 protofilamentos y está completo. De este microtúbulo se unen 2 brazos con proteínas dineína al microtúbulo B. Esta unión permite el movimiento de los cilios. Microtúbulo B contiene 10 protofilamentos, de los cuales comparte 3 con el microtúbulo A. Segundo, zona de transición. Se produce un cambio en la estructura del axonema, de 9+2 con la estructura del corpúsculo basal a 9+0. En este proceso se desaparecen los microtúbulos centrales, por lo que los dobletes externos pasan a ser tripletes. Flagelos. Un flagelo es una proyección celular en forma de látigo que participa en la locomoción de organismos unicelulares y en el movimiento de diversas sustancias en los organismos más complejos. Función de los flagelos. En la mayoría de los casos, ya sea en células eucariotas, bacterias o arqueas, es brindar movimiento al organismo. Estructura de los flagelos. La estructura de estos es esencialmente la misma que la de los cilios. Diferencias en el movimiento de los cilios y flagelos. En los flagelos se realiza un movimiento helicoidal,
mientras que en el cilio se realizan movimientos cíclicos hacia atrás